Buen día, doctor. Soy el estudiante Ariel Fernando Chucamamani, de alumno regular de tercer semestre de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia. El capítulo que me tocó a mí es el capítulo 4. El tema es citología bacteriana. Las bacterias pueden considerarse como los microorganismos de menor tamaño, aproximadamente una micra, que contienen la maquinaria necesaria para crecer y autorreplicarse a expensas de los alimentos. Son morfológicamente más simples que las células de los organismos superiores. Si bien en sus estructuras internas las bacterias son más simples que las células animales, analizando su superficie resulta que esta es más compleja. Las bacterias carecen de núcleo organizado, por lo tanto son procariotas. Se describe a la célula bacteriana analizando en primer lugar su estructura interna. Material nuclear. El material nuclear procariota, a diferencia del eucariota, está constituido de DNA, pero carece de membrana nuclear y de sistema mitótico. Aunque se puede observar una región de concentración del ácido nucleico, el DNA bacteriano se encuentra naturalmente muy enrollado y se puede extraer como una molécula continua con un peso molecular de aproximadamente 3 por 10 micras, supongo que es, no sé, doctor. Puede considerarse, por tanto, un cromosoma único de aproximadamente 1 milímetro de longitud cuando está desenrollado. El DNA aparece, como se mencionó, súper enrollado o enroscado en un centro de RNA que sirve para sostener el DNA. En su forma compacta tiene una estructura como cuentas de collar, semejantes a la cromatina eucariota, pero no se observan histonas básicas. Se encuentra insertado en un punto de una invaginación de la membrana celular denominado mesosoma. Esta inserción desempeña un papel clave en la segregación de dos cromosomas homólogos después de la autorreplicación cromosómica, que significa división celular. Los estudios con microscopía electrónica han revelado que en la célula bacteriana el citoplasma contiene RNA densamente agregado, por lo que cuando se utilizan colorantes el citoplasma resulta ser basófilo como el núcleo. Resumiendo, las bacterias entonces carecen de los típicos cromosomas del aparato mitótico, nucleolo, histona y membrana nuclear. Estructuras citoplásmicas. Las células procariotas carecen de plástidos autónomos como las mitocondrias y los cloroplastos. Las enzimas citocrómicas se encuentran localizadas en la membrana celular. Inclusiones. Con frecuencia, las bacterias almacenan materiales de reserva en forma de gránulos citoplásmicos insolubles que se depositan como polímeros neutrales osmóticamente. En estos gránulos constituyen la fuente de carbono para la síntesis de proteína y ácidos nucleicos. También muchas bacterias acumulan reservas en gránulos metacromáticos de fosfato inorgánico, gránulos de fosfato polimerizado que se denominan gránulos de volutina. Ribosomas. El citoplasma bacteriano contiene numerosos ribosomas, alrededor de 15.000. Los ribosomas están compuestos de subunidades, una de ellas de gran tamaño de sedimentación y otra pequeña. Cuando una célula haya entregada a la síntesis proteica, los ribosomas se agrupan en cadenas que reciben el nombre de polisomas. Estructuras externas. Para poder explicar la estructura externa de las bacterias, es necesario primero mencionar que las bacterias pueden dividirse de acuerdo con su capacidad o no de retener un colorante de dos bacterias. Esta clasificación no importa en la taxonomía bacteriana, está basada en la coloración de Gram, que verá en su capítulo. De ahí las bacterias capaces de retener el colorante cristal violeta, que se denomina gram positivas, y aquellas que no retienen se denominan gram negativas. Bacterias gram negativas presentan tres capas principales. Una interna, 75A. La membrana citoplasmática es una capa delgada de 20 a 30 A densa electrones y corresponde a la pared celular, y una capa externa. Cuando se emplean técnicas de tinción exclusivas para DNA, se suelen ver dos o más regiones nucleares debido a la división celular.
es es más lenta que la división material nuclear. En ausencia de una fuente de nitrógeno, el material que proviene de la fuente de carbono es convertido por algunas bacterias en el polímero poli-beta hidroxibutírico y en otras en varios polímeros de glucosa semejante al glucógeno que colectivamente se conoce como granulosa. Él pone de manifiesto el glucógeno rojo y la granulosa azul, semejante al almidón. El elevado pm, que significa peso molecular, de esta sustancia permite almacenamiento de elementos nutritivos sin que por ello aumente la osmolaridad del citoplasma. Metacromático. Se tiñen de un color distinto al del colorante, por ejemplo, corenibacterias. Esta última recibe también el nombre de membrana externa o capa L y se recuerda tanto por su composición como por su aspecto trilaminar a las típicas membranas biológicas. Bacterias gram positivas. Presentan dos capas, la membrana citoplasmática 75A y la pared celular gruesa 200 a 800A. La figura 4:1 muestra la envoltura celular de las bacterias gram positivas y gram negativas. Membrana celular. Es una membrana unitaria típica de fosfolípidos y proteínas. Las membranas de los procariotas se distinguen de las eucariotas por la ausencia de esteroles, siendo la única excepción los micoplasmas, los cuales se incorporan en sus membranas al crecer en medios que contienen esteroles. El contenido de proteínas varía entre un 60% y 70%. Un 20% de las proteínas totales de la bacteria y representa también de un 20 a un 30% de lípidos e hidratos de carbono en pequeñas cantidades. Las proteínas parecen ser de orden catalítico o transporte, pero no estructurales. La membrana citoplasmática constituye una barrera osmótica que es atravesada intermitentemente por sistemas específicos de transporte, con permeabilidad selectiva y transporte de solutos hacia el interior de la célula. En la membrana citoplasmática se hallan enzimas con distintas funciones. En la tabla 4.1 se mencionan las más importantes. Mesosomas. La membrana plasmática, principalmente en gram positivas, presenta invaginaciones una o más, de gran tamaño y forma irregular. Estas invaginaciones pueden ser de tipo laminar o vesicular. Mesosomas laminares de tabique forman paredes transversas durante la división celular del cromosoma bacteriano. Está fijado un mesosoma tabicado. Mesosomas vesiculares laterales intervienen en la función de secreción. Pared celular. La pared celular se encuentra externamente y rodeando a la membrana plasmática. Los cortes de bacterias gram positivas se presentan una cubierta externa gruesa de 200 a 800 A que rodea la membrana plasmática. En las bacterias gram negativas la pared celular es más fina, 20 a 30 A. La presión osmótica interna de la mayoría de las bacterias fluctúa entre 5 y 20 atmósferas como resultado de una concentración de solutos adquiridos mediante transporte activo. Esta presión sería suficiente para hacer explotar las células si no fuese por la presencia de la pared celular. Tabla 4-1. Membrana citoplasmática, enzimas y sus funciones. 1. Citocromos y otras proteínas que intervienen en los procesos de transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa en las especies aerobias. 2. Enzima que interviene en el complejo proceso de la síntesis lipídica. 3. Enzimas que actúan en las fases de biosíntesis en la pared, en el acoplamiento de las subunidades con las moléculas portadoras y su polimerización subsiguiente. 4. DNA replicasa, biosíntesis de DNA. 5. Enzimas que no han pasado aún al espacio periplásmico o al exterior y que luego serán secretadas como exoenzimas hidrolíticas. Microorganismos que crecen en presencia de oxígeno. La pared celular debe su fuerza a una envoltura compuesta por una sustancia denominada peptidoglucano. La composición de peptidoglucano de la pared celular es igual en bacterias gram positivas como en gram negativas. Componentes especiales de la pared celular, gram positivas.
La mayoría contiene abundante cantidad de 1. Ácido teicoico constituye el antígeno primordial de superficie de aquellas especies grampositivas que la poseen. Se desconoce cuál es la función del ácido teicoico, pero proporciona una elevada densidad de cargas eléctricas orientadas regularmente hacia la envoltura celular, lo que afecta el paso de iones. 2. Polisacáridos. Se debe a que por hidrólisis se liberan en ciertas especies de grampositivas azúcares neutros tales como manosa, arabinosa, galactosa, ramnosa, glucosamina y azúcares ácidos. Gram negativas. Las paredes celulares de las bacterias gram negativas contienen polímeros que se encuentran fuera de la envoltura del péptido glucano, como ser lipoproteína, membrana exterior y lipopolisacárido. 1. Lipoproteína. Las moléculas de lipoproteína sirven para entrecruzar la membrana exterior y el péptido glucano. 2. Membrana exterior. Es típicamente una doble capa de fosfolípidos relativamente permeable a pequeñas moléculas hidrófilas e hidrófobas. Bloquea la penetración de moléculas grandes, de allí la resistencia a muchos antibióticos. También bloquea el escape de enzimas hidrolíticas excretadas, que se acumulan entre la capa de péptido glucano y la membrana exterior. 3. Lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos de la pared celular consisten en un complejo lípido denominado lípido A, A9, responsable de su toxicidad, al cual se le fija un polisacárido responsable de la antigenicidad, constituido por un centro y una serie terminal de unidades repetidoras que forman una especie de piel molecular sobre la superficie celular y representa un antígeno principal de superficie de la célula bacteriana denominado AGO. El lípido al parecer es indispensable para la cubierta celular, ya que hasta el momento no se han hallado mutantes que carezcan de él. El lipopolisacárido es extremadamente tóxico para los animales. Se lo denomina endotoxina y solo es liberado cuando la bacteria es lisada en las enterobacterias. El lípido A es siempre el mismo, mientras que el polisacárido es muy variable y da lugar a centenares de AGO, ácidos grasos, que aparecen en las distintas cepas. Estos poseen una enorme importancia diagnóstica. Bacterias ácido-alcohol resistentes. Un tipo diferente de bacterias con referencia a su coloración son las bacterias ácido-alcohol resistentes. Esta coloración se verá más adelante, pero en este capítulo se debe mencionar que en estos microorganismos las envolturas son mucho más complejas. El ácido micólico, ramas de un ácido graso de cadena larga, está covalentemente unido por medio de un polisacárido a peptidoglucano. Aparecen otros ácidos micólicos que contienen compuestos y otros complejos lipídicos en una fina membrana cerosa que por fuera de la pared peptidoglucano. En este grupo encuentran las micobacterias, nocardias y corinebacterias, protoplastos, esferoplastos y formas L. Puede lograrse el crecimiento de cepas bacterianas carentes de pared celular mediante hidrólisis con lisosima, que hidroliza epinazo de peptidoglucano. Es necesario que crezcan en medios osmóticos protectores, y tal tratamiento libera protoplastos de las células grampositivas y esferoplastos que contienen la membrana exterior en las células gram negativas. Si las células son capaces de crecer y dividirse, se las denomina formas L, Lister. Son difíciles de cultivar. Algunas formas L son capaces de regresar a la forma basilar normal después de eliminar el estímulo inductor. Cápsula. La cápsula consiste en un limo excretado habitualmente. Es un polisacárido, geles hidrófilos. Las mutaciones afectan a la producción y a las células formando colonias, lisas o mucoides, mientras que las células no encapsuladas producen colonias rugosas. La cápsula protege a las bacterias patógenas frente a las fagocitarias por las células blancas de sangre fagocitos o protozoarios y de los virus que deben fijarse a la pared celular, por lo que en papel en la determinación de la virulencia de gérmenes SS. El peptidoglucano es un polímero complejo que consiste para fines descriptivos en tres partes.
un espinazo compuesto de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico alternantes. B. Un conjunto de cadenas laterales tetrapeptídicas idénticas fijadas al ácido N-acetilmurámico. Y C. Un conjunto de puentes peptídicos transversos idénticos. Las cadenas tetrapeptídicas pueden ser transversas y varían de SP a SP. La mayoría de las bacterias tienen L-alanina en las cadenas tetrapeptídicas laterales. Además, la mayoría de las bacterias gram negativas porta ácido diamínico, que las bacterias gram positivas pueden aportar ácido diamínico, pimélico, lisina o cualquiera de los diversos L-aminoácidos. Son polímeros hidrosolubles que contienen residuos de ribitol o glicerol unidos mediante enlaces fosfodiéster, sustancia no reconocida por el organismo que provoca la formación de una respuesta inmune, por ejemplo, con formación de anticuerpos. Está elaborado con residuos de ácido diamino pimélico de las cadenas laterales tetrapeptídicas de peptidoglucano. El componente lipídico está fijado por enlaces electrocovalentes a la membrana exterior. El lípido A consiste en una cadena de unidades de glucosamín disacárido conectadas mediante puente de pirofosfato, a los cuales se han fijado numerosos ácidos grasos de cadena larga. El ácido B-hidroximirístico, un ácido graso con 14 átomos de carbono. Otros ácidos grasos varían según la especie bacteriana. El mecanismo íntimo por el cual se impide que se produzca el fenómeno de la fagocitosis es poco conocido. La cubierta capsular no muestra ningún detalle estructural vista con M. Las cápsulas verdaderas en general están compuestas en su mayor proporción por complejos de polisacáridos con mucinas. Son estructuras organizadas firmemente ancladas a la pared celular, por lo que suele ser difícil su eliminación completa mediante lavados sucesivos in vitro. Slime o polisacárido extracelular. El slime no es considerado como una cápsula por su laxa unión a la pared bacteriana, siendo posible separarlo de las bacterias por lavados sucesivos intensos. Es importante considerar que las condiciones de crecimiento, en especial la composición química del medio cultivo, condicionan la producción y secreción de slime, por lo cual se deduce que el resultado es la expresión de genes inducibles y no constitutivos. El slime está formado por una trama densa de hidratos de carbono complejos secretados por los propios microorganismos. Es capaz de incluir a una comunidad de millones de microorganismos que constituyen un biofilm, aun cuando éste esté constituido por más de un género bacteriano. Biofilm. El biofilm es una estructura constituida por proteínas del hospedador, plaquetas, agregados bacterianos y polisacáridos extracelulares. No contribuyen a la adherencia inicial de las bacterias, pero sí favorece la persistencia por M. Se observa que es una estructura multilaminar. El biofilm puede formarse sobre diversas superficies, dependiendo de los nutrientes y las condiciones físicas mínimas requeridas por los organismos. Los microorganismos infecciosos son capaces de crecer incluidos en biofilms, constituyen focos de resistencia bacteriana a los tratamientos antibióticos y al sistema inmunológico. Los microorganismos infecciosos capaces de crecer incluidos en biofilms constituyen focos de resistencia bacteriana a los tratamientos antibióticos y al sistema inmunológico. Algunas bacterias productoras de biofilms se encuentran implicadas con severas infecciones en seres humanos, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, fibrosis quística pulmonar, cistitis, entre otras, y Staphylococcus epidermis, septicemias en personas con prótesis articular, válvulas cardíacas y catéteres y canículas intravenosas. Glicocálix es el material dentro del biofilm que contiene polisacáridos extracelulares y agregados bacterianos. Membrana de envoltura de bacterias gram negativas. De interés especial como un componente de la pared de la célula gram negativa, la membrana exterior es una estructura fuera de la hoja del peptidoglucano,
Para la bacteria, la membrana exterior es la primera barrera de permeabilidad, pero principalmente debido a su contenido de lipopolisacárido, posee muchas características interesantes e importantes de las bacterias gram negativas. La membrana exterior es una bicapa lipídica intercalada con proteínas y se parece en su superficie a la membrana plasmática. La cara interna de la membrana exterior está compuesta de fosfolípidos similares a los fosfoglicéridos que componen la membrana plasmática. La cara exterior de la membrana exterior puede contener algún fosfolípido, pero principalmente está formada por un tipo diferente de molécula anfifílica, compuesta de lipopolisacáridos. Las proteínas de la membrana exterior normalmente se cruzan la membrana y fijan la membrana exterior a la hoja del peptidoglucano y subyacente. La molécula de lipopolisacáridos que constituye la cara exterior de la membrana exterior con una compuesta de una reacción hidrófoba llamada lípido A que se une a una región hidrofílica de polisacárido lineal y consiste en el core polisacárido y polisacárido O específico. Los lipopolisacáridos bacterianos son tóxicos para los animales. Cuando se inyectan en pequeña cantidad, las endotoxinas activan los macrófagos para producir pirógenos, activan la cascada de complemento causando la inflamación y activan los factores sanguíneos que producen coagulación intravascular y hemorragia. Las endotoxinas pueden jugar un papel en la infección de cualquier bacteria gram negativa. El componente tóxico de la endotoxina es el lipopolisacárido. Es el lípido A. El polisacárido o específico puede mantener ligados a la adhesión bacteriana y puede conferir un poco de resistencia a la fagocitosis. La variación en el volumen exacto de azúcar del polisacárido, también llamado antígeno O, suma los múltiples tipos antígenos serotipos entre el patógeno bacteriano gram negativo. Por consiguiente, aunque el lípido A es el componente tóxico del lipopolisacárido, los polisacáridos contribuyen no obstante a la virulencia de las bacterias gram negativas. Flagelos. Estructura. Son apéndices filiformes filamentosos, finos, ondulados y largos. Miden de 3 a 12 micras, compuestos en su totalidad por proteína o flagelina. Su diámetro es de 12 a 13 nanomicras y no pueden verse con el microscopio óptico, a menos que se empleen técnicas de coloración especiales. Son los órganos responsables de la locomoción bacteriana. El tipo de ondulación de los flagelos es exclusiva de cada cepa bacteriana, característica genética estable. Se conocen distintos tipos de distribuciones, como átricos que carecen de flagelos, monótricos con un solo flagelo polar, anfítricos con un flagelo en cada polo, lofótricos, mecha de flagelos en un polo celular, anfilofótricos, mechas de flagelos en ambos polos celulares, perítricos, flagelos distribuidos en toda la célula. Un flagelo bacteriano está constituido por una sola clase de proteína globular soluble, subunidad proteica denominada flagelina. El polisacárido está compuesto de numerosos polisacáridos, por ejemplo, desoxohexosas, didexohexosas, cadenas laterales específicas en un lipopolisacárido. Dado que cada cadena lateral contiene la misma secuencia repetida en la que la subunidad es un trisacárido lineal o una tetra o pentasacárido ramificado, la cápsula del neumococo tiene tipo 3, Streptococcus, por ejemplo, está compuesta de un polímero de glucosa y ácido glucurónico de alto peso molecular, mientras que la Bacillus ancharis está por un polipéptido del ácido glutámico. La cápsula de algunas bacterias, por ejemplo Bacillus megatherium, contiene proteínas y carbohidratos. Las bacterias cuando crecen en medios de cultivo sólidos lo hacen formando colonias. Su aspecto puede ser liso, mucoide o rugoso. Virus bacterianos o fagos son virus que parasitan a las bacterias. Se verán más adelante. Peso molecular 40.000, formada por agregación de subunidades que originan una estructura cilíndrica hueca. Los flagelos bacterianos, al ser mucho más delgados que los cilios de las células de los vertebrados o los flagelos de los protozoos, no contienen las subfibrillas que se hallan en estas estructuras, sino que presentan en formas de cadenas íntimamente enrolladas, por lo general como triple hélice.
Si se provoca la pérdida de los flagelos mecánicamente por agitación, en 3 a 6 minutos se forman de nuevo por síntesis. Las flagelinas de diferentes especies bacterianas difieren presumiblemente unas de otras en la estructura primaria, antígeno H, AGH. El flagelo se inserta en el cuerpo de la célula bacteriana mediante una estructura compleja que consiste en un gancho y un cuerpo basal. El cuerpo basal porta una serie de anillos, un par en las bacterias gram positivas y 2 pares en las bacterias gram negativas. Motilidad. Los flagelos bacterianos son rotores helicoidales, semirrígidos a los cuales la célula les imprime movimientos de giro. Se supone que el anillo S está insertado en la pared celular y el anillo M en la membrana celular. La rotación del anillo S en relación con el anillo M fijo proporcionaría a los flagelos el movimiento rotatorio necesario. La naturaleza exacta del motor que produce esta rotación es desconocida. Se conoce que existen distintas conductas tácticas en procariotas. La movilidad puede desarrollarse como estímulo de respuesta del ambiente. Por ejemplo, la quimiotaxis, por la que las bacterias pueden ser sensibles a la calidad o cantidad de químicos del ambiente y nadar hacia él si son nutrientes o alejarse si son sustancias dañinas. Otros tipos de respuestas tácticas incluyen la fototaxis mediada por la luz, aerotaxis mediada por el aire y la magnetotaxis mediada por cargas eléctricas. Ocurrencia de conductas tácticas brinda evidencia de ventajas de supervivencia ambiental de las bacterias que poseen flagelos en comparación con aquellas que carecen de ellos. Pili, pelos o fimbrías. Muchas bacterias gram negativas poseen apéndices superrígidos denominados pili, pelos o fimbrías. Solo una bacteria gram positiva las poseen, incluyendo algunas con estructuras más cortas y finas que los flagelos, y a semejanza de estos han demostrado que constan solo de proteína en una misma célula. Puede haber pilis de distinto grosor y longitud, a varios micros, aunque cortos, de los gelos. Al igual que los flagelos, parecen originarse de los cuerpos basales en la membrana citoplásmica. Básicamente se clasifican en pilis sexuales aquellos creados en la conjugación bacteriana y pilis comunes relacionados con la adherencia celular. En situaciones medias tienen un determinante principal de virulencia bacteriana que permite a los patógenos adherirse a los tejidos, colocando y resistir el tanque de células fagocitarias. En un grupo de bacterias gram positivas, los estreptococos poseen una capa exterior de fibrillas proteicas extendidas llamadas proteína M. Esta proteína resulta el principal antígeno AG superficie de los estreptococos y es esencial para su establecimiento en el hospedador. Endosporas. Cuando las bacterias se hallan en condiciones desfavorecibles de nutrición, comienzan a morir, pero hay un grupo de microorganismos que en iguales circunstancias pueden continuar viviendo, aunque en estado latente, debido a la formación de su interior un organismo especial, el esporo, espora o endoespora, que constituye una verdadera forma de resistencia bacteriana. Las esporas, al igual que las semillas planas, no poseen actividad metabólica alguna. Las esporas son células muy refrivas y extraordinariamente deshidratadas, muy resistentes al calor, condiciones ambientales adversas y agentes químicos. Los miembros de 3 géneros de bacterias son capaces de formar endosporos. Los más comunes son los bacilos gram positivos del género aerobio obligado Bacillus, los del género anaerobio obligado Clostridium y el tercero coco gram positivo género Sporosarcina. Morfológicamente la espora puede no modificarse el cuerpo bacteriano bacilos o si es más grande que éste lo modifica. Dentro de la célula bacteriana los esporos pueden hallarse en un extremo subterminales o en el centro de la bacteria. Estos microorganismos sufren de un ciclo de diferenciación, respuesta a condiciones ambientales bajo causas de definición nutricional. Cada célula forma una única espora interna, la cual es liberada cuando la célula progenitora sufre autólisis, cuando regresa a condiciones nutricionales favorables y es activada. La espora germina para producir una célula vegetativa única, una característica
característica en el caso de las esporas es que poseen un enorme contenido en carbono, el que se acompaña a cantidades equivalentes de ácido dipicolínico, sustancia que es capaz de quelar el carbono. La resistencia al calor se debe en parte a su estado deshidratado y dipicolinato cálcico. Proceso de esporulación. El proceso comienza cuando las condiciones nutricionales son desfavorables, especialmente nitrógeno y o carbono, activándose genes para la formación de la espora y desactivándose con función vegetativa. La resistencia al calor se debe en parte a su estado deshidratado y dipicolinato cálcico. Proceso de esporulación. El proceso comienza cuando las condiciones nutricionales son desfavorables, especialmente nitrógeno y o carbono, activándose dos genes para la formación de la espora y desactivándose con función vegetativa. Se inicia la formación con la migración de una región nuclear condensada hacia uno de los extremos de la célula. Morfológicamente comienza formándose un núcleo terminal mediante el crecimiento invaginante de la membrana celular, la que lleva a producir una estructura membranosa doble. Las dos membranas de la espora van a formar capas especiales que constituirán la envoltura celular. Estas son la pared de la espora, la corteza y la capa o cubierta. Todas junto con el núcleo terminan formando parte del endosporio. El exosporio se encuentra por fuerza de las membranas. 1. Núcleo o centro. El centro es el protoplasto de la espora. Contiene un cromosoma, el aparato sintetizador de proteínas y un sistema generador de energía basado en degradación de la glucosa. 2. Envoltura. A. Pared de la espora. La capa más interna que rodea la membrana interna de la espora es llamada pared de la espora. Contiene mureína normal y se transforma en la pared celular de la célula vegetativa germinante. B. Corteza. Entre la pared de la espora y capa cubierta se sintetiza la corteza, formada por un tipo especial de peptidoglucano de tipo laxo. C. Capa o cubierta. Está compuesta de una proteína semejante a la queratina que contiene muchos enlaces disulfuros. Debiendo a su impermeabilidad, es responsable de la resistencia relativa de los agentes químicos y a los colorantes. 3. Exosporio es una proteína de la membrana que contiene algo de glúcidos. Tabla 4-2. Algunas propiedades de los pilis o fimbrias bacterianas. Especie bacteriana F o pili sexual. Número típico por célula 1 de 1 a 4. Distribución en la superficie celular uniforme. Su función, mediar la transferencia de DNA durante la conjugación. Especie de bacteria pili común. Número típico por célula de 100 a 200. Distribución en la superficie celular es uniforme. Su función, adherencia a la superficie de células epiteliales del tracto gastrointestinal. Especie bacteriana Fimbria la más proteína M. No se conoce el número típico por célula. Su distribución en la superficie celular es uniforme. Su función, adherencia, resistencia a la fagocitosis, variabilidad antigénica. Especie bacteriana Pseudomonas aeruginosa. Número típico por célula de 10 a 20. Distribución en la superficie celular polar. Y su función, adherencia a la superficie. Proceso de germinación. Este proceso consta de 3 etapas: la activación, la iniciación y la excreción. 1. Activación. Cuando aún sean colocadas en medios ricos, las esporas no germinarán si no es dañada su pared por algún medio ácido, calor, abrasión, por una lesión mecánica o química de la corteza o por la acción de una enzima, lo que permite que la célula capte agua y pierda su elevado contenido en carbono dipicolinato. 2. Iniciación. Una vez activada, iniciará la germinación. Si las condiciones ambientales son favorables, se capta agua, se libera el dipicolinato cálcico y varios constituyentes de las esporas son degradados por las enzimas hidrolíticas. 3. Excreción. La degradación de la corteza y de las capas exteriores resulta en la aparición de una nueva célula vegetativa que consiste en el protoplasto de la espora con su pared circunvencina. Morfología y agrupación bacteriana. Básicamente, las bacterias pueden clasificarse teniendo en cuenta su morfología en 4 clases diferentes. Cocos son bacterias esféricas, no se presentan aisladas, reunidas.
en diferentes disposición. No todos los cocos son permanentemente esféricos, algunos de ellos tienen forma lanceolada y presentan una escotadura o son de forma oval reunidos, constituyendo los llamados diplococos. Si forman cadenas de longitud variable, 3 o más cocos se denominan estreptococos. Si se agrupan irregularmente sobre un solo plano, forman los llamados estafilococos. Si forman grupos de 4 elementos, se llaman tetradas o tetrágenos. Finalmente, si la agrupación en 4 elementos la hacen en 2 planos, masas cúbicas, estas se las denomina sarcinas. Esta disposición variada se debe a los diferentes planos en que se efectúa la producción. Bacilos son bacterias en formas de bastón que pueden presentarse a semejanza de los cocos, aisladas, reunidas en sus extremos formando diplobacilos o en cadenas largas de estreptobacilos. Cuando se agrupan por sus lados pueden formar una estructura semejante o una empalizada o dar una imagen similar a letras chinas. Los extremos pueden ser rectos o redondeados o aguzados. Vibriones. Las bacterias que poseen una morfología semejante a un bacilo, pero de forma retorcida sobre su eje longitudinal, se denominan vibriones. Normalmente no alcanzan a cumplir una vuelta completa alrededor de su eje. Espirillos. Estos microorganismos, a semejanza de los vibriones, son bacilos retorcidos sobre su eje longitudinal, pero cumplen varias vueltas alrededor de su eje. Tamaño. Como se mencionó al hablar de citología bacteriana, las bacterias son organismos de pequeño tamaño. Los organismos esféricos miden como promedio 0.8 a 1 micro de diámetro y aquellos de forma de bastón o alargada, bacilos, miden de 1.0 a 1.5 micras de ancho por 2 hasta 8 micras de longitud. Reproducción asexual. La mayoría de las bacterias se reproduce por un proceso simple de reproducción asexual, denominado fisión binaria. En este proceso, cada célula incrementa su tamaño y se divide en 2 células iguales. Durante esta producción hay un incremento ordenado de las estructuras y componentes celulares, la replicación y segregación del DNA bacteriano y la formación de un septum o pared que atraviesa y divide la célula en 2. La división está evidentemente coordinada por actividades asociadas a la membrana celular. Se cree que la molécula de DNA está unida a un punto de la membrana donde se replica. Las 2 moléculas de DNA permanecen unidas al punto de la membrana, una al lado de la otra, mientras que un nuevo material de membrana es sintetizado. Entre ambos puntos, esto conduce a las 2 moléculas en direcciones opuestas, mientras que la nueva pared celular y membrana se van separando los 2 cromosomas en compartimientos distintos. Cuando la formación del septum está completa, la célula se prepara en 2 células hijas. El tiempo requerido para que la célula se divida se llama tiempo de generación. Este tiempo depende de la naturaleza de la bacteria y puede variar de 2 minutos hasta varios días. Reproducción sexual. La reproducción sexual de las bacterias será tratada en otro capítulo de genética microbiana. Es todo, doctor. Gracias.